tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual, nuestro segundo encuentro virtual. En este momento vamos a trabajar con lo que es la parte del curso de gerencia de proyectos, tomando en cuenta que el proyecto nace como una respuesta a una solicitud que se presenta debido a la carencia, a una irregularidad, a un conflicto, a un problema. El proyecto viene a tratar de enmendar, corregir o solucionar esa o satisfacer esa necesidad. Para que el proyecto, ya lo hemos visto en cursos anteriores, para que el proyecto funcione, pues tiene que ser bien administrado, bien dirigido. Y ahí es donde la parte del elemento de la gerencia hace o cumple con su cometido, con su accionar. Hoy vamos a trabajar con algunos elementos de esta gerencia de proyectos que nos van a dar unas herramientas básicas que en un momento dado de presentarse la situación, las circunstancias, podamos hacer un uso correcto y eficiente de las mismas. Uno de los aspectos muy importantes en la gerencia del proyecto es el área económica, el aspecto económico-financiero. Todos entendemos que sin dinero no hay desarrollo de un proyecto. Hay unos elementos claves, fundamentales para la realización de un proyecto. Tenemos el proyecto en sí, bien diseñado, los objetivos, las acciones, lo que se necesita para llevarlo a cabo, básico. En segundo lugar, tenemos lo que es el factor económico, el dinero para poder realizar este proyecto. Y en el factor económico vamos a conseguir materiales, maquinaria, pago de sueldos, pago de compromisos. O sea, sin dinero no podíamos realizar un proyecto. Otro elemento clave, fundamental, factor tiempo. Factor tiempo. El factor tiempo puede proporcionarnos el éxito o el fracaso del proyecto. Son elementos con los cuales pues, no se pueden jugar. Y un elemento primordial, lógicamente, el talento humano. Las personas, los conocimientos, las capacidades, las habilidades de este personal, de este talento humano que va a desarrollar el proyecto. En este momento vamos a trabajar con lo que es el estudio económico-financiero y vamos a ver lo que son las inversiones del proyecto. Vamos a conseguir dos tipos de inversiones, una inversión fija y una inversión diferida. En cuanto a la fija, son los bienes materiales, por ejemplo, terrenos, maquinarias, construcciones. La diferida son los bienes inmateriales o servicios, como el pago de permisos. Sirve para aumentar la productividad de una empresa y facilitar la toma de decisiones estratégicas. Aquí en bienes inmateriales pueden incluirse lo que es el conocimiento del talento humano que va a comprometerse en el desarrollo del proyecto. Las patentes, por una parte también de estos bienes inmateriales.
Algunos ejemplos de inversiones diferidas incluyen los planes de pensiones privadas o las cuentas de ahorro a largo plazo, donde el impuesto sobre la ganancia se paga en un momento posterior, permitiendo que el capital invertido crezca de manera más eficiente. Algunas veces, muchas veces se colocan ese tipo de inversión a largo plazo y con un tiempo no tan lejano, pues se puede percibir la ganancia, se pueden ir recuperando lo invertido. Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Los primeros se integran con la maquinaria, que incluye el costo de su montaje, edificios, instalaciones auxiliares, etc. Y los segundos, las patentes, conocimientos técnicos, gastos de organización, puestas en marcha, etc. Es decir, vamos a conseguir una serie de elementos que nos van a incrementar, si se quiere, en un momento dado, el valor de estos activos fijos, o bien sea tangibles o intangibles. Existe un elemento, buenas, bienvenida. ¿Tu nombre? Daniela. Recuerdo por ahí su nombre. Le damos la más cordial bienvenida a la compañera Daniela, que se está integrando acá a nuestra clase virtual. Tenemos que el cálculo de la inversión fija corresponde a la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de proceso, con sus servicios auxiliares y la ubicación en situación de poder producir. Es básicamente la suma de valor de todos los activos de la planta. En este caso estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con maquinaria. Todos sabemos que existen diferentes tipos de proyectos en los cuales pues hay que tomar en cuenta una serie de circunstancias o variables que en un momento dado pueden interferir. Es ahí donde el gerente debe colocar sus habilidades, sus capacidades, sus conocimientos para el buen desarrollo del proyecto. Les comentaba que el aspecto económico es un factor sumamente primordial. Y les reitero, al igual que todo, básicamente en el accionar del ser humano, sin dinero, pues los proyectos no funcionan. Cuando hablamos de dinero, de la inversión, estamos hablando también de aquella que se puede obtener tanto en el área privada como en el área pública. El elemento común para ambas áreas es el dinero, factor dinero. Entonces, repetimos, ¿cómo se calcula la inversión fija? Pues sumando todos los valores activos de la empresa o de la institución que tenga que ver o la que vaya a realizar el proyecto. En cuanto al capital de trabajo, es el dinero con el cual cuenta la empresa o la institución para poder desarrollar el proyecto. El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos de una empresa o institución financiera para realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y sus actividades a corto plazo. Es decir, el capital de trabajo
Es el dinero que le permite dar la solvencia, la seguridad a los inversionistas que ven minimizado el riesgo de invertir al momento de desarrollar un proyecto. El capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa entre activos y pasivos, deudas o compromisos de pago. Por ende, es un indicador de que sí tiene lo suficiente para operar antes de obtener la ganancia. El capital de trabajo, pues básicamente es, podríamos decir, la garantía que el proyecto sí se va a realizar. El capital de trabajo forma parte de aquel dinero que le da la seguridad, la solidez a la empresa o al ente o a los inversionistas que están llevando a cabo el proyecto. Este capital resulta indispensable para conocer el curso de un negocio, en caso de que quiera realizar alguna inversión o gasto importante, o simplemente para mejorar la administración de la compañía. Es decir, el capital de trabajo, reitero nuevamente, es aquel elemento fundamental que permite que en un momento dado el proyecto se realice de manera más eficiente, de mejor calidad o en menor costo, en menor tiempo. Es decir, con el capital de trabajo nos va a permitir o le va a mostrar a los inversionistas que existe solidez para poder realizar el proyecto, que el proyecto tiene garantía y que por lo tanto sí se puede desarrollar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los tiempos con los cuales ha sido planificado. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Básicamente, pues vamos a tomar en cuenta la expresión simple, con lo que se cuenta, que son los activos, y con lo que se debe o lo que restamos, que son los pasivos. Es importante en ese cálculo solo considerar los ingresos a corto plazo, como cuentas por cobrar y efectivo en caja, y como máximo ventas que se esperan concretar en menos de 12 meses. Es decir, si tenemos en un caso de una producción que se va a vender, no podemos calcularlo como capital de trabajo en un tiempo mayor a 12 meses, porque imagínense, en un año todas las circunstancias o variables que pudiesen presentar, algunas que pueden desequilibrar el buen desempeño del proyecto. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta cuando vayamos a realizar los respectivos cálculos que no pasen o que no sobrepasen, será la palabra correcta, de 12 meses en cuanto a las ventas que pensamos obtener, los ingresos que pensamos obtener a través de esas ventas. En cuanto a los pasivos, se deben considerar todos los gastos recurrentes, como cuentas por pagar, impuestos, materiales, todo lo que en un momento dado represente un gasto, todo lo que en una forma pues vaya a causarnos una disminución en nuestro capital. Cuando hablamos de un cronograma, pues todos sabemos que los cronogramas son elementos gráficos que nos permiten en un momento dado ir observando cómo se está llevando a cabo el proyecto. Para eso, al momento de realizar el proyecto, vamos a contar con un equipo multidisciplinario, un equipo que nos permita recoger información de acuerdo a su punto de vista. Por ejemplo, vamos a escuchar al ingeniero, al arquitecto, al economista, al administrador, y cada uno va a dar su aporte, por eso hablamos de equipos multidisciplinarios, al abogado, cada uno va a dar su aporte y de esta manera podemos ir concretando, ir armando
el proyecto. Para ello se establecen unos lapsos de tiempo. Cuando le decía los elementos importantes, primordiales, colocamos el factor tiempo. Este cronograma nos va a permitir apreciar en un momento dado en qué nivel o en qué pasos vamos en el desarrollo del proyecto. También cuando hablamos del cronograma, estamos hablando del calendario de inversiones. Nos referimos a la estimación de tiempo en que se realizarán las inversiones fijas, diferidas y de capital de trabajo, así como la estructura de dichas inversiones. El cronograma nos va a permitir, en un momento dado, ir avanzando, ir obteniendo la información necesaria que nos permita comprobar, verificar, corroborar dónde estamos, cómo se está haciendo el desarrollo del proyecto. Todos sabemos que el cronograma es un diagrama en el que se indica el proceso a seguir para realizar un proyecto y cumplir unos plazos de entrega. Esta herramienta ayuda a detectar posibles inconvenientes y a obtener información detallada de cuánto será posible un proyecto. Elemento clave, factor tiempo. El cronograma nos permite observar, determinar de acuerdo a lo proyectado cómo estamos realizando este proyecto. Repito, cuál es la ubicación exacta en un lapso de tiempo y de acuerdo a los logros obtenidos, saber si estamos en el camino correcto o si tenemos que tomar hacer las correcciones necesarias para que el proyecto no se desvíe de nuestro alcance. Adelante. Bueno, ¿su nombre? Luis Sánchez. Bienvenido, Luis. Bueno, hoy contamos con dos personas, dos participantes, Daniela y Luis, que vienen, pues, se hacen presentes acá, enriquecen el, este encuentro virtual. En cuanto al tiempo, pues existen diferentes tipos de cronogramas de actividades que pueden ser útiles. Cada proyecto pues trabaja con un cronograma específico. Los hay de diferentes formas, con diferentes fines, pero cada cual lo adapta a sus necesidades. Tenemos el gráfico de Gantt, el diagrama de PER, cronograma de investigación, cronograma de trabajo, cronograma de hito, el Microsoft Project, cronograma de inversiones, el cronograma PAE. Es decir, cada proyecto, de acuerdo al conocimiento o al aporte de cada equipo o de cada profesional en este equipo multidisciplinario, pues propondrá con cuál cronograma es más fácil o mejor trabajar. Hay unos factores que deben ser tomados en este estudio económico financiero que forman parte del proyecto. Recordemos que hay proyectos que son a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Hay proyectos cuya inversión es limitada. Hay proyectos con una envergadura eh, inmensa. Hay proyectos sencillos, simples. Cuando hablamos de acuerdo al tamaño del proyecto, pues estamos hablando también del tamaño de la inversión, del monto. También estamos hablando de los lapsos de tiempo para desarrollar este proyecto. Y acá, en ese análisis económico-financiero, vamos a conseguir unos elementos básicos como son la depreciación. La depreciación, todos sabemos que es la pérdida que año tras año se va alcanzando por el desgaste de
de la maquinaria o de un bien fijo, un activo fijo. La depreciación puede referirse a la disminución real en el valor de un activo en particular. Por ejemplo, el valor de una máquina nueva utilizada en una línea de producción disminuirá año tras año a medida que la organización la utilice. No va a tener el mismo valor una empresa al inicio del proyecto que al final. ¿Por qué? Porque por el uso, por el desgaste, va perdiendo su valor. A medida que se va a estar utilizando una maquinaria, por ejemplo, pues lógicamente va a sufrir deterioros. Ese deterioro va a exigir el reemplazo de repuestos de elementos que por su mismo uso se van deteriorando, se van perdiendo. Eso hace que lógicamente pues el valor de la máquina disminuya. La depreciación supone la disminución del valor de un bien propiedad de una empresa debido al gasto por el uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia. Es decir, una, eh, un equipo, por ejemplo, de computación, un sistema, al momento de iniciarse, de instalarse, tiene un valor, pero todos sabemos que la tecnología avanza vertiginosamente. Entonces, cuando salen equipos nuevos o tecnologías nuevas, pues este equipo, este sistema va quedando relegado y va perdiendo su valor. También tenemos que la depreciación es el proceso mediante el cual se reconoce el desgaste de los activos del ente económico por el uso que se le hace de ellos. Es importante reconocer que este proceso aplica a los activos fijos, actualmente conocidos como propiedad, plantas, equipos, que son aquellos que la entidad adquiere para desarrollar su actividad económica, más no para comercializarlos. Es decir, para desarrollar su proyecto, todos estos activos fijos que se ven involucrados de una u otra manera, pues en un momento dado van a sufrir todos, sin excepción, una depreciación. También otro elemento que tenemos es la amortización, que es la cuantificación de la devaluación de un activo fijo intangible en cada ejercicio. La depreciación cuantifica la pérdida de valor de un inmovilizado tangible. Es decir, la amortización nos permite en un ejercicio económico establecer de una manera cuántica cuál es su pérdida en un momento dado. Tenemos también lo que es el agotamiento. En el agotamiento, muchas veces lo escuchamos y se tiende a crear una confusión entre la amortización y la depreciación. El agotamiento es la pérdida en el estudio de activos a largo plazo, como son los recursos naturales, lo que es la madera, el petróleo, es la medida contable que se utiliza para asignar el costo de utilizar recursos naturales, es decir, la pérdida de valor de los recursos naturales. Muchas veces escuchamos, o acá nosotros en Venezuela que tenemos pozos petroleros, escuchamos que se agotó, el pozo petrolero tal, se agotó, está sufriendo, está en un proceso de agotamiento. Quiere decir que está perdiendo su valor porque se está desgastando. Y lo mismo ocurre con el aspecto mineral. Por ejemplo, el arco minero en un momento dado va a sufrir un agotamiento. Las maderas, la Amazonía, eh, existe una deforestación voraz. Se está agotando lo que es la riqueza maderera del sur del país. Otro elemento
clave que tenemos es el financiamiento del proyecto. En cuanto al financiamiento del proyecto, significa que la organización o entidad que desea ejecutar un proyecto no cuenta con los recursos económicos suficientes y necesita buscar un financiamiento. Este financiamiento surge o aparece o se produce ¿por qué? Porque, como se dice, la empresa o la organización que va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto no cuenta con la cantidad suficiente de capital y para ello recurre, en primer lugar, a una fuente privada, que son los mismos accionistas, los mismos socios, familiares, eh, gente que quiera invertir y cuenta también con un factor dentro del privado, con lo que es la parte, el financiamiento bancario, con los créditos. También existe, si es a nivel público oficial, un financiamiento para conformar un proyecto mixto. Una parte la coloca la empresa privada y otra parte la va a colocar el Estado o el gobierno. El financiamiento corresponde a los recursos financieros que forman parte de la estructura de capital utilizada para el desarrollo del proyecto, es decir, créditos, bonos y aportes de accionistas. Dentro de los accionistas, pues algunos son propietarios, otros son amigos y otros son elementos sujetos externos que simple y llanamente pues quieren invertir. En cuanto a la fuente de financiamiento de un proyecto, tenemos que la fuente se refiere al origen de los recursos que serán solicitados para lograr el desarrollo de un proyecto. Existen muchas fuentes de financiación de proyectos en donde todos atienden a diferente naturaleza de los recursos. Como le venía diciendo, dependen de diferentes fuentes en las cuales se puede obtener el financiamiento del proyecto. La clave está en que la persona, el gerente del proyecto, debe mostrar con mucha cautela y con mucha solidez de qué trata el proyecto y, lógicamente, demostrar que el proyecto sí se puede realizar para poder atraer ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque nadie va a poner en riesgo su dinero en un proyecto que no se sabe si se va a funcionar, si va a obtener o a producir los resultados que se esperan. Se me ocurre en este momento con la situación del acueducto regional del Táchira, que hacer un proyecto que pudiese corregir de una manera, vamos a decir, a largo plazo, este rompimiento de tubería. O sea, habría que ver, o sea, por dónde, qué material se va a utilizar, por dónde se va a colocar y de la forma para que no vuelva a suceder y cuánto va a durar, en cuánto tiempo va a retornar el capital que se va a invertir. Hablando de un aspecto que nos atañe a todos y que esto pudiese muy bien ser desarrollado tanto por la empresa pública, un proyecto mixto, me atrevo yo a proponer, ¿no? Donde el gobierno por un lado y la empresa privada por otro, pues pudiesen trazar una nueva línea del acueducto, tomando en cuenta su terreno y las diferentes variables que pudiesen presentarse. Hay una palabra clave en la financiación de los proyectos. Una, lógicamente, que es el capital. Es el dinero que se necesita para llevar a cabo el proyecto. Yo me atrevo a afirmar que ningún proyecto se desarrolla sin capital, sea público, sea privado, sin capital no se desarrolla ningún proyecto, porque en el mejor de los casos, que sea un proyecto altruista, igual necesita dinero para poder ser desarrollado. Entonces, hay que tomar en cuenta que en la financiación de proyectos, el capital forma un papel fundamental. Otra palabra clave es el riesgo.
El riesgo surge como respuesta a la incertidumbre de si el proyecto se va a realizar o no se va a realizar. Y aquí, repito, pues es la manera o la habilidad que tenga el proyecto, el gerente del proyecto, con su equipo multidisciplinario, de presentar este proyecto, donde lógicamente pues tiene que dar información sobre los riesgos que se van a correr al desarrollar el proyecto. Recordemos que existen proyectos sencillos y proyectos complejos, proyectos a corto, mediano y a largo plazo, proyectos de una inversión pequeña, mínima y proyectos de una gran inversión. En todos ellos, pues lógicamente existe un riesgo, pero a mayor, en un proyecto de mayor envergadura, pues el riesgo va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque se va a requerir mayor cantidad de capital. Tenemos otro elemento que es otra palabra clave que es el retorno. En el retorno es la acción en la cual se calcula en un lapso de tiempo y en, en montos cuándo va a regresar, en cuánto tiempo va a regresar el dinero, el capital que se le está invirtiendo al proyecto. ¿Cuándo recupero yo mi inversión? ¿Y cuánto va a ser, si es privado, mi proyecto, cuánto va a ser el margen de ganancia que se va a obtener? En el caso de que sea un proyecto público desarrollado por el Estado, pues el retorno ya se va a medir no tanto en la parte de dinero, en la parte de ganancias, sino en el elemento de beneficio social. ¿Cuál fue o qué aporte a la sociedad le está brindando el proyecto que estoy desarrollando? No es dinero porque no es por el Estado. ¿Cuánto es lo que voy a recoger? Si estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, eh, el rescate de los peajes que habían sido suspendidos y que se volvieron a activar a corto plazo, ¿cuánto voy a recoger? Recupero el proyecto, pero más que todo, la ganancia, lo que voy a volver con este retorno a recoger, se mide más que por el dinero, el beneficio, la seguridad. Anteriormente recuerdo que los peajes contaban con un patrullaje permanente de policías, ambulancias, grúa, a cualquier hora, ¿no? En el día y en la noche. Hoy en día las circunstancias pues han cambiado y para no tocar un tema diferente y desviarnos. Entonces, esto es el retorno en la empresa privada, ¿cuándo voy a recoger lo que invertí? ¿Qué ganancia me va a dar? Y en la empresa pública, ¿cuál es el grado de satisfacción o de beneficio que le estoy dando a la sociedad? Vamos a hablar de la estrategia para financiar proyectos. Primero que nada, tenemos que hablar de un plan sólido, un proyecto sólido que nos permita convencer, atraer a los inversionistas. También tenemos que en este proyecto conocer el grado potencial del éxito del proyecto. Es allí donde, si es una empresa privada, el aspecto del marketing debe prevalecer, mostrar qué tan exitoso va a ser el proyecto y finalmente mostrar los riesgos, el grado de riesgo que se va a presentar para surgir el proyecto, cuál es la incertidumbre y demostrar que todo, pues nada está garantizado. Que se busca que el proyecto sea exitoso, lógico. Para eso se está consiguiendo un equipo
multidisciplinario, el arquitecto, el ingeniero, el abogado, eh, el administrador, el economista, hasta el médico. O sea, todos ellos han dado su aporte y entonces el fracaso no va a ser solamente del gerente del proyecto, sino del equipo que estuvo ahí y que es responsable de lo que se está haciendo de acuerdo al capital y de acuerdo al cronograma que se ha establecido para desarrollar el mismo. Hay unas condiciones también de financiamiento. Empezamos, lógicamente, con el monto que se necesita, el plazo del financiamiento. ¿Por qué? Tiene que tener un plazo limitado y no extremadamente largo, porque si bien es cierto que se puede obtener una buena cantidad, también los intereses que se generan, pues a largo plazo en caso de la empresa privada, van a hacer que la ganancia pues no se vea, porque prácticamente a terminar estos parejos. Se recuperó la inversión, pero no se obtuvo ganancia, porque la ganancia se fue en el pago de los intereses por el financiamiento. La tasa de interés, si es un banco y si es una empresa privada, qué requisitos, las garantías que piden los inversionistas, las fianzas que exigen, todo eso forma parte de lo que es las condiciones del, del financiamiento del proyecto. Con esto pues hemos tocado parte de la unidad 3 con relación al estudio económico financiero del proyecto. Han sido elementos claves que, más que todo, por elaborar un trabajo, más que todo lo que se busca es la comprensión del tema, aprender, porque ustedes en un momento dado van a estar al frente o al lado del gerente del proyecto, y sus conocimientos, sus aportes, pues van a ser tomados en cuenta. Entonces la idea es, más que todo, más que la nota, es aprender. Nuevamente, pues, les reitero mi colaboración. Soy docente que creo firmemente que aprendo de mis estudiantes y comparto lo que yo sé. Cualquier duda, cualquier inconveniente, pues estamos a la orden en la mensajería de texto. Nos podemos comunicar. Por X o por Y causa, una actividad que no puedan subir, que no cargue, pues hay que manifestarla, porque la idea es buscar la solución al inconveniente y sortear. Cualquier duda, pues estoy a la orden.